Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos en una tarde realmente primaveral, hermosa, disfrutable. Realmente esto vale la pena, o sea, después de todos los fríos y las cosas que hemos pasado. Bueno, vamos a lo nuestro. Se darán cuenta que estoy más, no más alegre, más nivelado. O sea, se me pasó el susto, pasé difícil. Bueno, pues ya más o menos están enterados en qué condiciones estoy, qué tengo por delante, cuál es mi camino, pero la cosa va bien. O sea que en definitiva, ahora me voy a enfocar realmente en lo que me gusta, que es esto que estoy hablando con ustedes. Así que yo agradezco, realmente agradezco a todos, al grupo de música tango, al grupo de amigos que me ha apoyado, que me está apoyando y que realmente parece que no, pero sirve y mucho. Sirve mucho porque uno sabe que detrás de todo hay gente que lo aprecia. Bueno, pero vamos a dejarnos de cháchara y vamos al tema. Ayer comenzamos la clase eh, haciendo un recuerdo, una semblanza muy pequeña de un referente musical que nos acaba de ir, que fue el maestro Julio Frade. Simplemente yo los voy a nombrar a Julio Frade y les voy a decir que fue un músico genial, un músico de los mejores, realmente, aparte de un músico con estudio. Estudió muchos años en Estados Unidos, estuvo en Nueva York, tocó para sinfónicas, tocó en Europa, bueno, pero como Etelvina preparó algún material sobre Frade, en el correr de la semana ya se lo va a ir pasando, así que simplemente decir eso, que se nos ha muerto una figura referente de nuestra música y de nuestro humorismo también, por supuesto que también. Nadie olvidará los programas humorísticos donde participó Julio Frade. Bueno, ya les decía, Telvina les va a mandar algún material, así que eso lo vamos a ir viendo durante la semana. Vamos a la clase de hoy. La clase de hoy es una clase motivacional porque en realidad voy a hablar del tango y el mar. Y cuando digo el mar como un motivo de letras de tango o de letras de música, puedo incluir el río, puedo incluir más que el río y el mar, los puertos, que son fundamentales, porque el mar es algo idílico, es algo etéreo, pero después lo importante es lo que pasa en las orillas del mar. Bueno, el mar ha sido referente para muchos, ¿no? El tango no es el único que tomó el mar como un motivo para sus letras. El mundo entero, sobre todo los que tienen costa, pero en particular los latinos, tenemos cierta preferencia porque somos sentimentales, nos gusta la naturaleza y bueno, y ¿qué voy a decir yo de lo que han hecho los españoles, lo que ha hecho Joan Manuel Serrat con ese tema emblemático, Mediterráneo, ese Mediterráneo que hablaba Serrat, que no es el Mediterráneo de ahora, por supuesto. Las cosas que están pasando en el Mediterráneo hoy no pasaban cuando Serrat hizo la canción. Pero los italianos también, Nicola Di Bari, aquel famoso Sapore di Mare, Sapore di Sale, los franceses, cuánto le han cantado los franceses al mar,
O sea, pueblos que tienen sentimientos, que tienen cierto arraigo y que, bueno, y lo muestran porque el mar se presta para ese tipo de letras, para ese tipo de situaciones. Pero vamos a hablar del tango. Si el tango sí tendrá motivos para hablar del mar, porque no se olviden ustedes que el tango nació en los puertos. El tango nació de la migración. Entonces, esa gente que venía de Europa fundamentalmente, italianos, españoles, después en cantidades menores, franceses, polacos, de todas partes vinieron. Pero más que nada, el grueso de los inmigrantes eran italianos españoles. Más italianos en Buenos Aires, más españoles en Montevideo. En ambas márgenes del Plata se distribuyeron, por supuesto, de acuerdo a la cantidad y al tamaño de cada uno de los países. Pero esos emigrantes tienen mucho para decir, no del mar, porque el mar a lo mejor ni lo vieron, porque como venían en condiciones de pobreza total y viajaban en las peores condiciones, ustedes vieron en las películas de Gardel, por ejemplo, que los emigrantes viajaban en el sótano, o sea, en la parte más abajo del barco, y se asomaban a ver arriba una vez por día, o los dejaban salir un rato, pero los que viajaban en las partes buenas del barco era la gente que pagaba, la gente, los más ricos. Así que el mar para los inmigrantes, más que una cosa melancólica, fue una tristeza y fue un martirio, porque realmente no solamente pasaban encerrados, sino que además mal comidos, amontonados, mal dormidos, o sea, todo mal. Y sobre todo cuando llegan a las costas. Cuando llegan a las costas de Buenos Aires o a las costas de Montevideo y se encuentran que lo que les habían prometido, o por lo menos esa idea que tenían de que podían encontrar lugares para trabajar y para progresar y para mejorar, eso se dan cuenta a los 2 minutos de que no es así. Sobre todo que gente que viene que prácticamente son analfabetos, porque la mayoría de los que llegan en las primeras oleadas son gente, los más pobres, mucho aprovecharon para mandar mucha gente, muchos delincuentes. O sea, lo que vino en las primeras camadas de migraciones es gente que estaba totalmente en la pobreza y no tenía ningún medio para empezar a salir adelante. O sea que se tienen que amontonar ahí en el puerto, en los lugares que hay, y trabajar en lo que salga, o sea, moverse como pueden. Y fíjense ustedes qué situación. Los puertos, tanto de Montevideo como de Buenos Aires, no estaban preparados para recibir tanta cantidad de gente y menos para albergarlos, menos para tenerlos ahí. Entonces se produce toda una situación muy complicada. El amontonamiento de gente en los conventillos, o sea, todo lo que ya explicamos, ya está todo esto, eso no lo vamos a repetir nuevamente. Pero la situación realmente no es la mejor. Y bueno, y ahí aparecen, o sea, ahí aparecen las letras de tango, y ahí aparecen las primeras letras de tango. ¿Y de qué van a hablar los letristas? Los letristas serios, los que realmente ven en el tango un motivo para expresar algo que sea importante, no los letristas prostibularios, los letristas que manejaban la cosa como si fuera, o sea, más bien buscaban la provocación y no la parte sentimental y no la parte realmente importante de lo que estaba pasando. Bueno, esos letristas de tango en serio, yo digo, que algunos lo vivieron,
otros se lo contaron, pero supieron plasmar en sus letras, supieron plasmar justamente la situación de lo que pasó a esa gente, y sobre todo el problema que tienen cuando extrañan, porque en definitiva la mayoría de los emigrantes que llegan en las primeras oleadas son gente que viene sola, hombres solos, no vienen muchas mujeres, porque la familia queda en Europa. Entonces la idea es progresar y después mandar a buscar a la familia. Pero, ¿qué progreso si no tienen ni de qué trabajar? La cuestión es que las primeras épocas de esos emigrantes es realmente deplorable. Y los letristas de tango son los más indicados para expresar los sentimientos de esos que llegaron buscando algo y se encontraron una vida totalmente diferente. Bueno, seguimos.